I'm supporting the earth. I'm standing up to the words, for the words, for the words. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Los Encanchados. Estamos aquí para dar inicio con el trabajo que tiene que ver, como ya les habíamos comentado, del plan analítico. Vamos a hacer una elaboración de 3 videos que tienen que ver con la participación que va a hacer educación física sobre los 3 diferentes planos en los que viene dividido el plan analítico, ¿sí? Y en este primero vamos a ver la parte que tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Con la parte del diagnóstico que tiene que ver con las actividades que vamos a estar realizando dentro de la escuela. Recordemos que en este primer plano vamos a hablar sobre lo que tiene que ver del análisis del contexto socioeducativo de la escuela y pues aquí obviamente, como les estaba yo comentando, va a ser ese diagnóstico que vamos a hacer con respecto a diferentes dimensiones que tiene que ver en el trabajo. Entonces, aquí es importante que este diagnóstico sea amplio y que sea alusivo y referente al trabajo que vamos a estar realizando dentro de las escuelas. Maestra Ana, bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo nuevamente. Es un placer de verdad poderlos invitar, porque al final esta es una invitación a escucharnos, a intercambiar opiniones, a compartir desde la visión de educación física dentro de los centros escolares, dentro de lo que es la educación básica y pues con las perspectivas que hemos ido adquiriendo a través de las diferentes oportunidades de reflexión sobre lo que es este plan 22. Y como decía el maestro Armando, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en este primer plano de análisis del contexto socioeducativo de la escuela para que vayamos digiriendo poco a poco de qué va o cómo es que vamos a lograr culminar esta planeación, plan analítico. Y dentro del diagnóstico, solamente para ir como clarificando, que va a quedar entonces entendido como este proceso que nos sirve para ir recogiendo la información de la comunidad a donde está ubicada nuestra escuela, nuestro centro de trabajo, y que al final de cuentas los instrumentos que se vayan a utilizar para realizar este diagnóstico pues quedan a merced de las escuelas, de la comunidad, de la planta docente, la comunidad educativa también, en relación a las necesidades y las características, ¿no? Ya lo platicábamos antes en una reunión que teníamos nosotros sobre cómo es difícil en algún momento decidir esos instrumentos por las mismas características de los centros educativos, por lo mismo de siempre, ¿no? Sobre todo en las comunidades más lejanas o lugares incluso semiurbanos, pero que no tenemos las condiciones para trabajar de la mejor manera por las mismas cuestiones de infraestructura y demás, pero que eso no limite nuestro deseo, nuestras ganas y la capacidad que como docentes tenemos de realizar algo significativo, algo que funcione y más que tomarlo como una obligación que de secretaría nos digan y que hay que hacer y que demás, no, al final de cuentas es el enriquecer nuestra labor y en cuanto a educación física, pues engrandecer un poco esto que a veces nos dejan de lado y decir, somos parte importante y parte fundamental para el desarrollo de los niños de manera integral. Entonces necesitamos también dar ese granito de arena, aportar en el momento indicado, ya sea en nuestros CETES, en reuniones informales, en comentarios directos con las autoridades de nuestra escuela, con los compañeros y hacer valer la educación física. Y qué mejor manera que ir haciendo este tipo de aportaciones, y esa es la intención de este video, ¿no? Orientarnos un poquito a entender que este diagnóstico es el proceso para recoger la información en relación a esas 5 dimensiones que ya mencionaba el maestro Armando y que vamos a ir desglosando una por una. Y como bien decía, al final estamos intentando hacer un ejemplo o irnos dando idea de qué educación física va a aportar en el diagnóstico. ¿A partir de qué? De la problematización, perdón, que al final es en relación a dónde vamos a seleccionar nuestros procesos de desarrollo, pero eso ahorita lo vamos a ir viendo pasito a pasito.
Y básicamente nos quedemos con esta idea, diagnóstico desde las 5 dimensiones y qué o cómo puede educación física aportar y encontrar información en ese diagnóstico en relación a esas 5 dimensiones. Y básicamente nos vamos a orientar por algunas preguntas, unos cuestionamientos que desde los 3 que aquí estamos con ustedes el día de hoy, pues pudimos como englobar, aunque sabemos que hay muchas, pero es principalmente para darles como ideas, ¿no? Checo, buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Pues acá escuchándolos, y bueno, pues esto es algo, yo digo que algo nuevo, pero creo que se toma más en cuenta a lo que es educación física y otras áreas por ahí que pareciera que siempre son las más aisladas dentro de una comunidad educativa, pero yo creo que esa es la oportunidad para que haya es un trabajo en conjunto y pues esperemos que nosotros como educadores y educadoras físicas, pues aportemos pues algo realmente que impacte en la comunidad. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Gracias. Así es, así es. Vamos a dar inicio ahorita con esta actividad, pero pues por obvias razones vámonos primero a lo que tiene que ver lo más claro, ¿no? Ha sido una enorme preocupación porque ha habido extremadamente muchos problemas con respecto a que la gente ubique y sepa qué es lo que tiene que ver con el programa analítico. ¿Sí? O sea, cuál es la función, cómo funciona, cuál es la realidad que tiene que ver este programa analítico dentro de las escuelas. Algunos en algún momento escuchaba y observaba que realizaban proyectos comunitarios y decían que ya estaban llevando a cabo el programa analítico. Recordemos que eso son situaciones totalmente distintas. El proyecto está inmerso dentro de las actividades que van del programa analítico. El programa analítico, como lo vamos a ver dentro de estos 3 videos, no es más que una contextualización del programa sintético. Nada más. No es otra. Adelante, maestro. Digo, es que para ir también intercambiando palabras, también puede ser como este proceso de selección de procesos de desarrollo y aprendizaje según las características de nuestra población y en relación a las problemáticas que en ella encontremos. Es exacto lo mismo, pero para que nos vayamos familiarizando con los términos que podemos ir encontrando en toda la información que nos va llegando. Así es, como vemos entonces, esta realidad de lo que tiene que ver este programa analítico, por obvias razones, es el diseño flexible que nosotros le vamos a dar, ¿sí? A las propuestas que van a realizar nuestro colectivo docente, en este caso los profesores, para el próximo ciclo escolar. Recordemos que ha habido ahorita controversias entre cómo va a funcionar los ciclos escolares próximos, que sí es probable que solamente entren los primeros grados de cada una de las fases. La realidad es que no sabemos, ¿no? Por obvias razones va a llegar la notificación de cómo se va a implementar, cómo se va a trabajar. Se suponía que en este año íbamos a tener o iba a tener un programa de pilotaje, cosa que no se llevó a cabo. Han habido cambios en el calendario del ciclo escolar. Así es que, pues, como vemos, esto es fluido, ¿no? Esto va a ir poco a poco, nos va a llegar la información y entonces tenemos que estar preparados de cualquier manera para poderlo llevar a cabo y para saber qué es lo que nos corresponde, sobre todo en este caso educación física, cómo participaríamos o cómo tenemos que ver dentro de esto. Como ya hemos visto en videos anteriores, hemos estado hablando sobre todo lo que tiene que ver sobre la contextualización de los saberes, sobre la identificación y el análisis de los problemas de la comunidad, sobre los contenidos, sobre los procesos de desarrollo de aprendizaje y todo esto, los ejes articuladores, perdón, y todo esto cómo va a converger para que en el próximo ciclo escolar podamos realizar actividades. Y también que no haya esa complicación de entender que el codiseño tiene que ver con la participación y el trabajo que existe entre pares para la elaboración de ciertas actividades dentro de la escuela.
Pues te parece entonces si nos vamos con esta parte de las ejemplificaciones que mencionábamos de cómo desde educación física podemos aportar para el diagnóstico general de la escuela, recordando que es a partir de encontrar las problemáticas en nuestra escuela a través de este diagnóstico que nosotros vamos a poder hacer esta selección que yo les decía para nuestro plan analítico. Entonces es por eso importantísimo y fundamental que partamos de un diagnóstico verdadero. Como educación física, cuando nos dicen diagnóstico, la cabeza prácticamente se nos va a baterías de evaluación, actividades de inicio del ciclo escolar para saber el momento de desarrollo motriz de los alumnos, y sí está inmerso en este diagnóstico, pero ahorita la invitación es al diagnóstico general, la aportación que vamos a hacer al diagnóstico general de la escuela, que no solamente queda en las habilidades académicas que entrarán en esa dimensión, sino que tenemos nuestras 5 dimensiones. Vamos a empezar, como bien nos está haciendo favor el maestro Armando, de poner en pantalla esta imagen del diagnóstico educativo comunitario, y vamos a empezar por esto de población y entorno, donde básicamente la población y entorno, esta dimensión, va en relación a los procesos socioculturales y económicos de la población, incluyendo la flora y la fauna. Entonces, ¿qué voy a hacer yo desde educación física y mis maestros, compañeros de aula? Es analizar y reflexionar qué quiero saber en relación a esta dimensión para mi diagnóstico y para saber qué necesitan mis alumnos o mi escuela y mi comunidad para trabajar. En el caso de nosotros enganchados, pues nos orientamos todas las dimensiones por algunas preguntas. Vamos a empezar entonces con población y entorno. Maestro Armando, gracias. Recordemos que, como les hablábamos, esto es un diagnóstico, y el diagnóstico, como lo hemos visto y como lo han escuchado, o como tal vez se los han dicho, ya hay ¿cómo se llama? Cierta información en redes y compartida. Hay ciertas dimensiones que debe de contener este diagnóstico, dentro de las cuales, por ejemplo, en este caso, la maestra Ana nos hablaba sobre lo que tiene que ver población y entorno. En este formatito, ¿sí?, que está aquí, nosotros lo que hicimos es colocar las preguntas con respecto a las diferentes dimensiones que debe de llevar este proceso de diagnóstico, que nosotros como educación física creemos que deben de estar inmersas, pero recordemos que el trabajo que realicemos en este diagnóstico no forzosamente tiene que ir en un cuestionario que se va a entregar, ¿sí? O sea, lo podemos llevar a cabo dentro de diferentes formas, lo podemos llevar a cabo dentro de una sesión, por ejemplo, ver qué información podemos recabar en ella, ver qué información podemos recabar a veces de pláticas con padres de familia, y obviamente cierta información que tiene que ver, pero que es relevante para nuestras actividades dentro del colectivo docente. Entonces, si les parece, no sé, podemos ir leyendo las aportaciones que van con respecto a la primera dimensión, como bien ya nos la explicaba la maestra Ana, que tiene que ver con la población y el entorno, en la cual nosotros vamos a ejemplificar, y sobre todo en ella, que la mayoría de las escuelas la debe de tener, porque estamos hablando lugar donde se ubica, cuál, ¿cómo se llama?, funcionalidad tiene, la economía que normalmente más radica dentro de nuestra comunidad educativa, y a partir de ahí, cómo vamos a ir nosotros recabando cierta información para poder trabajar con ella y para poder trabajar con nuestros compañeros. Bien, pues ¿te parece entonces empezamos? Checo, ¿estamos de acuerdo? Vamos a empezar a hacer esta lectura. Bien, empecemos. Vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? ¿Empiezo qué? Leyendo la primera pregunta. ¿En el mismo orden o cómo le hacemos? Bueno, Gracias, maestros, gracias. Ok. Bueno, vamos aquí en la pestaña, me dice población y entorno. Pues la primera pregunta es sobre, ¿existe violencia social de cualquier tipo cerca de tu escuela? Me he hecho todo, ¿verdad? De población y entorno. ¿Cómo consideras que es el nivel económico de tu familia? Y está la tercera pregunta, ¿provienes de alguna familia migrante? La cuarta,
¿En tu familia hablan otro idioma o dialecto además del español? Lectura robada, vámonos. En las 5 tenemos qué personas componen tu familia, es decir, cuántas personas o con quienes integran esta familia donde estás. En otra pregunta que nosotros analizamos que creemos es importante saber es qué tipo de vivienda tienes, en qué tipo de casa, espacio es donde vives. La siguiente, para nosotros consideramos necesario saber si los alumnos cuentan o las familias de nuestra comunidad cuentan con los servicios básicos. Armando, gracias. En el caso de, preguntamos también sobre qué tipos de actividades físicas y recreativas realizan en eventos culturales en la comunidad. Normalmente fuera de la Ciudad de México, las escuelas normalmente son ocupadas incluso para realizar a veces actividades que tienen que ver deportivas. Normalmente aquí en la Ciudad de México no aplica porque es espacio cerrado, espacio que solamente funciona, perdón, y converge para las clases, pero en provincia, en los estados, normalmente tiene otra funcionalidad, entonces por eso aplicamos esta pregunta. Y también qué tipo de actividades les gustaría realizar a tu población. Recordemos que en este caso, al estar hablando de nuestra población y entorno, tenemos que recabar varias informaciones. Entonces, desde la pregunta, por ejemplo, que tiene que ver con respecto a sus servicios, a sus casas, con respecto a lo que ellos poseen, en este caso, ¿por qué? Porque nos vamos a dar una cierta idea con respecto al poder adquisitivo, en este caso, que tienen las familias. Y en el caso necesario, por obvias razones, saber qué tanto apoyo, aparte de ese poder adquisitivo, cuentan los niños, porque normalmente no solamente es el apoyo económico, ¿no? Con el que necesitamos dentro de las escuelas, sino algunas otras veces necesitamos del apoyo de las familias. No es por efectivo que necesitemos únicamente el apoyo económico dentro de las escuelas. Muchas veces necesitamos ese apoyo humano. Entonces, por eso nos vamos a la segunda dimensión. Esta segunda dimensión que habla sobre el ambiente familiar y en el cual nos damos cuenta que en el ambiente familiar tiene que ver con respecto a la interacción con respecto a las familias. Si nos damos cuenta, hace ratito la maestra Ana también nos preguntaba qué personas componen tu familia, pero aquí solamente queremos ver cómo compone una familia, que puede ser papá, mamá, hija, hijo, perro, etcétera, como puede ser mamá, papá, abuelitos, porque también las casas a veces están por los abuelitos, donde a lo mejor a veces figura el papá y no la mamá, y al revés. Entonces hay muchas formas y muchas organizaciones que puede haber dentro de las familias. Adelante, maestra. Sí, como bien mencionas en esto, nada más aclarar o ir dejando claro que en el ambiente familiar, como bien dices, el saber cómo se compone la familia, al final de cuentas, tiene que ver con esto que queremos saber de qué tipo de crianza existe en los alumnos, en las familias, porque al final de cuentas esto va a establecer las normas con las que ellos se regulan o el manejo de estas normas dentro de sus familias. Y es básico porque a partir de ahí es como encontramos el desarrollo conductual de los alumnos en los centros escolares o el tipo de cultura que van a tener, y es sobre eso, sobre lo que también tenemos que, a partir del respeto, saber si existe o no alguna problemática que sea necesaria de atender. Gracias. Así es, entonces avanzamos con la lectura y en este caso nos vamos con el ambiente familiar. La pregunta número 1 que nosotros proponemos sobre los ambientes familiares sería: ¿sufres o has visto algún tipo de violencia en tu casa o familia? Sabemos que esto es muy preocupante y por eso es que les decíamos que no forzosamente la información tiene que venir de un cuestionario, de una pregunta directa a familiares, porque por obvias razones un papá o una mamá preocupada nos va a decir: no, mi hijo no tiene ni sufre ningún tipo de violencia en casa, pero por obvias razones nosotros podemos recabar, ¿no?, ciertas informaciones
a partir de ciertas actitudes con los alumnos, a partir de los seguimientos que ya tenemos en algunas escuelas con los alumnos y de que vemos que obviamente tienen y requieren cierto seguimiento. Y entonces por eso les decíamos que el diagnóstico, vaya, no forzosamente tiene que ser en un cuestionario, sino también podemos buscar otras estrategias para recibir esta información. ¿En casa sus hijos o hijas apoyan con las labores domésticas? ¿Qué horario laboral tiene la familia y cuánto tiempo le dedican a la interacción familiar? Por horario laboral normalmente estaríamos dando un horario de trabajo, ¿sí? Y la interacción en las familias sería lo que tiene que ver con tiempo libre y la interacción que existe en el tiempo familiar. En tu familia, ¿con qué frecuencia consumen alimentos considerados chatarra? Adelante, maestra. Otra de las preguntas que creemos fundamentales y van relacionadas, como se pueden ir dando cuenta, pero que vamos a obtener información diferente al final, es normalmente quién te cuida, porque si nos pueden decir que viven con mamá, papá, abuelita, abuelito, tío y todos conviven, pero si todos salen a trabajar, entonces ¿quién te cuida, no? ¿Quién se encarga de ti antes de ir a la escuela o cuando llegas y demás? La siguiente que nosotros propondremos es realizas actividades recreativas o deportivas vespertinas. Aquí ya nos vamos enfocando un poquito más a nuestra labor desde la educación física, qué tipo de vida están teniendo los niños en cuanto al movimiento, en cuanto a sus actividades recreativas, porque también eso nos va a decir mucho del tipo de alumno que vamos a tener. Alguien de tu familia sería la siguiente, realiza actividades deportivas o recreativas. Y aquí decíamos, es que está repetida, pero no es lo mismo que el niño realice a que el niño y alguien más o el resto de la familia también realice actividad, porque a partir de ahí va a venir el tipo de motivación en muchas ocasiones. A veces no es necesario, pero hay ocasiones que hay alumnos que requieren que también el otro sea su ejemplo para realizar la actividad. Entonces, por eso también consideramos que aquí sería conveniente. Y al final, si nos vamos orientando ya hacia lo que va más adelante, es si yo propongo en mi escuela alguna actividad con padres, con madres, con familia, fuera de la escuela o recreativa o en otro turno vespertino, ¿será que va a funcionar o no va a funcionar? Desde esta pregunta, desde aquí de nuestro diagnóstico, ya podríamos tener luz de qué va a pasar cuando realicemos ese tipo de actividades. Vamos a continuar, Checo, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de actividades físicas y recreativas realizan entre semana y fines de semana con tu familia? Como decía aquí su amiga Ana, pues aquí también depende qué tipo de actividades realizan ya todos en conjunto o a lo mejor el alumno, ya sea entre semana y fines de semana, ¿no? Otra de las preguntas también es, pues, la televisión, ¿no? Si te permiten ver televisión y usar celular y cuánto tiempo los utilizas. Esa es otra de las situaciones que ya, ahorita yo creo que ya no es tanto de televisión, yo creo que más cualquier aparato electrónico, más que nada celular o tablet, que son los que son más fáciles pues de manipular y de tener a la mano, ¿no? Entonces, esa sería otra de las preguntas claves para un diagnóstico y que nos pueda responder alguna situación que veamos de los alumnos o de las alumnas en nuestras clases, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Creo que está ahí, ¿verdad? ¿Hasta la 10 o hay más abajo? Sí, ¿verdad? Sí, que nada más pusimos hasta la 10, en el que continuamos, que se llama habilidades académicas. En este espacio se refiere a todas aquellas logros o aprendizajes que hayan tenido en este caso los estudiantes y por obvias razones, pues obviamente vamos inmersos a lo que tiene que ver cada una de las sesiones. En este caso, al hablar de un apartado de habilidades académicas, digámoslo claro, ¿no? Este es el diagnóstico que nosotros realizamos inicial, medular, en la parte intermedia Intermedio y final. y el final. Y por obvias razones, estos tres diagnósticos nos dan la información que converge con respecto a las habilidades de nuestros niños. Aquí nosotros pusimos solamente algunos ejemplos, pero recordemos que
de este apartado, cada uno, lo importante es que nos tenemos que fijar habilidades de desarrollo de cada uno de los niños, acordes a la edad, acordes a su grado y acordes al proceso de desarrollo de aprendizaje que viene en cada uno de los procesos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Revisar nosotros para poder elaborar un diagnóstico los procesos de desarrollo de aprendizaje del grado, sería del grado anterior. En el caso, por ejemplo, primero de primaria, estaríamos revisando tercero de preescolar para ver las habilidades que ellos tienen para poder dar inicio a primero de primaria. Los de segundo revisamos primero, tercero revisan segundo, cuarto revisas tercero y así nos vamos hasta finalizar, en este caso, los que estamos en primaria. En el caso de preescolar, funciona lo mismo. Tercero serían las anteriores, segundo el anterior, primero las habilidades que normalmente esperaríamos con las que llegara un chico a preescolar y lo mismo funcionará en el espacio de secundaria. Vamos a dar lectura, en este caso, a las preguntas que nosotros planteábamos, recordándoles que obviamente solamente son algunos ejemplos, ¿verdad? Porque aquí obviamente dependiendo de la fase y dependiendo del grado y grupo y de la edad de desarrollo de mi niño, yo voy a poder obviamente cambiar esto y como bien nos mencionaba la maestra Ana, pues a realizar diagnósticos diferentes, ¿verdad? Porque hay una... La primera pregunta sería, ¿el alumno muestra conocimiento acorde a su edad de su corporeidad? La segunda sería, ¿el alumno tiene bien desarrollada y cimentada su lateralidad? ¿El alumno muestra habilidades sociales y de convivencia aptas de su edad para interactuar con otros? ¿El alumno muestra liderazgo al organizar o trabajar en equipo con sus compañeros en las actividades escolares? Otras que podemos integrar en este diagnóstico, que como bien dice Armando, recordemos que el diagnóstico, y aquí mismo este plan también lo maneja, no debe tal cual terminarse en un momento, sino que puede ser durante todo el ciclo escolar y puede ser modificado en sus 3 momentos y a partir de las problemáticas y necesidades que van surgiendo. Entonces, básicamente habilidades académicas es el diagnóstico que todos conocemos, el que hace el maestro de aula, el que hacemos como educación física. Y si se dan cuenta, incluso aquí podemos hacer todos los instrumentos que conozcamos, lista de cotejo, batería de evaluación, los que nosotros manejemos, y nos va a dar o nos puede ir arrojando información referente a esto. Por eso también ponemos alguna de las preguntas que podíamos hacer a los alumnos, como ¿qué te gustaría aprender en la clase de educación física? Como para que tengan mayor participación, porque muchas veces nos vamos como con lo que nosotros queremos nada más, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos cuando les preguntamos a los niños qué más les gustaría aprender y moverlos un poquito de la zona de confort y decirles en general, ¿no? Y por último también tendríamos ahí, aunque como bien decía Checo, hay más por ahí, sí hay muchas preguntas más que pudiéramos meter, pero de inicio como ejemplo para irnos apoyando y orientando como colegiado de educación física, también pues el nivel de desarrollo físico que tiene que ver con estos instrumentos que les mencionaba y los diferentes que ustedes manejen, hayan utilizado, porque al final de cuentas, algo que todo el mundo menciona ahorita y tiene que ser, como que nos tiene que quedar claro, que no es desechar todo lo que hemos hecho, sino es más bien retomar lo que nos ha funcionado y poder continuar con esta preparación, ¿no? No sé si Checo tengas algún comentario sobre habilidades académicas en esta dimensión, algo que se nos pase. No, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, nosotros, yo creo que ya en la práctica, en su momento que ya todo el colectivo esté realizando este tipo de diagnóstico, pues nos van a llegar otras que se vengan en ese momento, ¿no? A veces en la práctica docente te encuentras con otras situaciones, ¿no? Otras situaciones reales y donde no, a lo mejor no lo tomas en cuenta. Yo creo que ahí pues se tendría que anexar. Te ayudaría para el próximo ciclo o durante el ciclo, porque pues siempre podemos adecuar las cosas, ¿no?
Bueno, vamos ahorita en la dimensión de formación integral, ¿verdad? Sí, en esta formación, fíjate, dimensión integral como tal, va a consistir o nos va a ir dando información sobre el desarrollo socioemocional de los alumnos, pero incluso me atrevería a decir que también de las familias, porque al final pues los niños van a ser ese reflejo, ¿no? Entonces, en esta dimensión de formación integral nos vamos a dirigir un poco a lo que es el conocimiento o reconocimiento del desarrollo de los alumnos en cuanto a los aspectos socioemocionales y también el trabajo colaborativo y cómo es o en qué estado vienen los alumnos a nuestras clases, a la escuela y cómo en general la comunidad se encuentra. Armando, gracias. Así es, como bien nos menciona en este caso la maestra Ana, pues obviamente es toda esta parte general y entramos sobre todo en estas dimensiones. Si ustedes se fijan, es en la parte que también nuestro campo más aplica, ¿no? En la que más estamos, en la que más tiene funcionalidad y por obvias razones es de las más importantes. Y como bien mencionaba Checo hace ratito, es importantísimo, entendamos esto, no importando que nosotros hayamos elaborado un programa analítico, de la misma manera funciona igual que una planeación. Si observamos dentro de la marcha que necesita alguna modificación, adherencia o quitarle algo dentro de la marcha porque observamos situaciones acordes, nosotros podemos hacer esas modificaciones en el programa analítico. No está escrito ya en piedra y es el de ni modo, así lo haces. Recordemos que justamente esa flexibilidad que hay es el punto importante donde nos va a permitir en este trabajo y en este proceso que vayamos avanzando hacia las mejoras de los saberes. Entonces, en este apartado de formación integral, le poníamos nosotros, por ejemplo, escribe 3 intereses que tenga tu hijo o hija. La segunda, tu hijo o hija es capaz de regular sus emociones cuando las cosas no salen como él desea. ¿Has sufrido alguna situación de acoso? Recordemos que en esta pregunta, sobre todo, es un arma de doble filo, pero es importantísimo que sepamos si nuestra población ha pasado o no ha pasado sobre este tipo de cosas, porque por obvias razones el seguimiento a todo este tipo de actividades nos va a permitir tener una interacción positiva en los aspectos del desarrollo integral de nuestros chicos. Adelante, maestra. Adelante, maestra. Y aunado a eso, aunado a esto que mencionas, pues obviamente por eso la siguiente pregunta, en cuanto a qué valores se trabaja durante la sesión de educación física, la tomamos en cuenta para ver desde aquí si los alumnos están entendiendo primeramente el tema de los valores, de las normas, de la autorregulación y demás, y saber qué es lo que ellos perciben, porque muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Ya el niño sabe que debe de respetar. Cuando tenemos la clase, existen problemas por faltas de respeto o porque no conciben el respeto al igual que todos los demás o al igual que nosotros, y es ahí donde nosotros debemos de saber mediarnos también, porque quizá nosotros somos los que no nos estamos adaptando a este tipo de relaciones que en esta comunidad existen. Y entonces, ¿qué hay que hacer? A partir de este diagnóstico, identificar, entender si los niños están o qué tipo de valores ellos, vamos a decirlo así, manejan para poder adecuarnos. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué sientes cuando realizas actividades físicas? Y yo creo que ahí nos podríamos sorprender con varias respuestas, pero si es necesario, es importante hacer ese tipo de preguntas. Checo, ¿nos ayudas con las siguientes dos? Sí, otra de las preguntas importantes sería, ¿qué sientes cuando realizas actividades físicas? ¿Te gusta hacer educación física cuando te sientes triste, enojado, a lo mejor preocupado, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta que podríamos sacar alguna conclusión un poquito más diferente, porque todos los niños pues actúan de diferente manera ante diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, aquí está otra pregunta. Los alumnos muestran habilidades para trabajar colaborativamente. Esto también se puede observar durante una sesión de educación física. Y muchas veces lo trasladamos cuando
los alumnos no muestran esa colaboración, es porque a veces depende también del maestro de aula, pero muchas de las situaciones, más allá del maestro de aula, son pues el desarrollo o la formación integral que tiene el niño desde su casa, ¿no? Entonces, a veces todo, una gama de suma de estas circunstancias, pues se reflejan en el aula y ya luego se reflejan en nuestra sesión, ¿no? Bueno, y bueno, hasta ahí sería lo de la formación integral. Iríamos al siguiente dominio, que sería escuela y ambientes de aprendizaje. Vamos a ir con Armando. Así es, en este apartado de escuela y ambientes de aprendizaje, si nos fijamos, esto meramente es sobre las labores que realiza la escuela dentro va a realizar la escuela dentro de este proceso. O sea, son las prácticas pedagógicas que nosotros realizamos con los salones, con los grupos, y también tiene que ver la parte de la infraestructura de la escuela, que la infraestructura de la escuela sea acorde a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades de los niños, y de la misma manera que poder ir haciendo las modificaciones adecuadas para poder mejorar en esto. Entonces, hablamos que también los recursos y los espacios para crear ambientes de aprendizaje positivos tienen que ver y convergen dentro de este último espacio. Por lo tanto, pues iniciamos con las preguntas que nosotros proponíamos en este apartado y dice, ¿el alumno se muestra participativo en las dinámicas o actividades de la clase? Recordemos que estas preguntas girarán en torno al docente. Aquí esto no lo vamos a preguntar para afuera, no lo vamos a preguntar con alguna otra personalidad dentro de la escuela, sino es meramente dirigido hacia nosotros. Los alumnos se muestran interesados ante proyectos en los que deban participar para lograr algún objetivo. En el tercero, la escuela cuenta con la infraestructura adecuada para realizar las actividades escolares. Maestra Ana, adelante. En la siguiente vamos a encontrar o proponemos que pudiéramos también intervenir con esta pregunta. ¿Consideras que tu escuela es incluyente en las necesidades de los alumnos y la sociedad escolar? Esto yo creo que, como bien decía Armando al inicio, es también preguntas hacia el maestro, ¿no? Porque van en relación a nuestra práctica pedagógica, la intervención desde la infraestructura o el espacio que tenemos. Entonces, se escuchan como hacia los alumnos, pudieran también ser, pero es necesario que el docente en sí reflexione sobre ellas. La siguiente pregunta que proponemos es, ¿los alumnos respetan las normas? Y esta va en relación también a las de la dimensión anterior, hablando nuevamente de este cumplimiento de las normas, de cómo existe o qué tipo de interrelación hay entre los alumnos. Una más tendríamos, los alumnos saben trabajar y respetar en el trabajo en equipo. Creo que estas preguntas para el docente, en especial de educación física, son fundamentales porque muchas de nuestras actividades o muchos de los proyectos que podamos llegar a realizar, uno de los sustentos o elementos base para nuestro trabajo es que el alumno aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a modificar o a regular su tipo de interacción, el autocontrol que puede existir desde las normas para poder desarrollar un mejor trabajo en equipo. Checo, ¿nos ayudas con las últimas dos? Sí, la siguiente pregunta sería, ¿los docentes de grupo apoyan las propuestas de educación física para el desarrollo de actividades de aprendizaje de los alumnos? Bueno, esa es otra de las dudas que emergen en esta situación, porque hay veces que, bueno, si el docente está en una sola escuela, pues a lo mejor hay un poquito más de comunicación, ¿no? En las propuestas que puede realizar, pero muchos de los docentes de educación física están distribuidos en 2 o 3 centros escolares, entonces a veces esta parte se va un poquito más complicada. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, es ¿qué tipo de actividades interdisciplinarias, inclusivas y de equidad de género se pueden aportar desde la educación física?
Entonces acá también esta situación, si hay un poquito más de, digamos, de esa colaboración, ese coaprendizaje y coapoyo que podrá haber entre todos la plantilla docente, pues el de educación física, prácticamente aquí sería una oportunidad para entablar una mejor planeación de las actividades para fortalecer otros tipos de asignaturas o áreas, podríamos decir. Eh, y bueno, entre todos, pues buscar una propuesta interdisciplinaria para que esto pueda ser un poquito más inclusivo para los alumnos, de impacto, que les desarrolle y beneficie en sus actividades, ¿no?, académicas y en las actividades motrices, ¿no?, del aspecto motriz. Bueno, y no sé, aquí serían, pues prácticamente, pues son las preguntas propuestas que nosotros realizamos desde nuestra área de educación física. No olvidemos que también todas estas preguntas, pues van a retomarlos prácticamente cada docente en cada grupo, y pues en una reunión, digamos, en conjunto, pues vamos a aterrizar toda esta parte del diagnóstico, ¿no? Y toda esta información, pues prácticamente va a darnos una mejor perspectiva de cómo vamos a planear, ¿no? Entonces, no sé cómo me ven ahí, antes de que yo dé mi punto de vista Hoy te crítico. toca el barrido. El que llega al último barra, eso es que te toca hoy. Bueno, miren, yo lo veo desde dos formas. Una Pero positiva. espérate, vamos a comentarlo. Bueno, ya Ah, échale. sí, 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 porque luego me voy a calentar aquí con lo que voy a decir. Están buenos los Y no, trancazos. antes de que ahora el barrido lo haga el compañero Checo, aquí es importantísimo varias cosas, ¿no? Aquí tenemos que entender primero que la elaboración del programa analítico va a llevar unas ciertos pasos, ciertas necesidades que tenemos que ir llevando a cabo, sobre todo porque si nosotros recibiéramos, como en años anteriores, un programa el cual únicamente lo vamos a poner a, a trabajar, no hay un aspecto donde contextualicemos saberes, y justamente eso es algo que normalmente mucho hemos solicitado, mucho hemos cuestionado, que hay veces que preguntan o que tienen que ver, por ejemplo, con cosas como trenes y una comunidad que ni siquiera sabe lo que es un carro, y le estamos hablando de trenes, aviones y ciertas cosas, ¿no? Entonces, justamente es importantísimo esto. La contextualización de saberes nos va a hablar sobre las necesidades que tiene la comunidad, nos va a permitir que todos aquellos problemas que tiene la comunidad los podamos relacionar con las realidades de los alumnos, nos va a permitir organizar y priorizar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje durante todo el ciclo escolar, y justamente nos va a dar, a través de esa relación con el colectivo docente, poder llegar a deliberar las necesidades a partir del debate y del trabajo colaborativo del Consejo Técnico Escolar con respecto a los contenidos que realmente deberían de saber los compañeros, cómo se deberían de abordar esos contenidos y cuál sería la finalidad de todo este proceso para poder avanzar a, como les decíamos, a este apartado que es el primer plano del análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que sería nuestro diagnóstico educativo de la escuela. Antes de pasar al decirle a Checo, estoy de acuerdo con todo lo que opinas, como cierre. Fíjate que es que creo que vamos a coincidir, pues ya lo medio platicamos, pero lo que yo entiendo o asimilo como el objetivo que se tiene al partir de un diagnóstico de este estilo es que la metodología que se propone para la aplicación de este programa es básicamente, aunque pueda hacerlo la escuela de la forma que quiera, es fundamentalmente los proyectos. Y los proyectos, sea el tipo de proyecto que sea el que se decida trabajar para resolver alguna problemática de la escuela, pues obviamente va a partir de un diagnóstico conjunto, aunque pareciera imposible, pero es de un diagnóstico donde toda la planta docente, donde todos los compañeros docentes
estemos enterados sobre qué se está resolviendo. Pareciera utópico, se ve muy bonito en papel y pareciera que es muy difícil. Sin embargo, pues este es un pasito para ese camino, ¿no? Porque sí, a veces ni los buenos días nos damos entre compañeros y quieren que trabajemos todos sobre lo mismo, pareciera complicado, pero yo creo que sí esta propuesta que se está ofreciendo se logra trabajar, puede haber un poquito más de impacto en resolver realmente las realidades de los alumnos y cubrir las expectativas de aprendizajes y de educación que ellos están teniendo y que necesitan para su vida diaria, para funcionar de la mejor manera y para que el logro de sus aprendizajes cognitivos, motrices, de normas, lo que queramos, pues vayan un poquito más relacionados. Pero, Checo, por favor, cambia mi opinión. Bueno, pues también apoyo esa parte, ¿no? Esa parte positiva que puede ser del programa de aterrizar y contextualizar, pues un proyecto como ese, ¿no? Para realizar una planeación, hacer un diagnóstico de acuerdo al contexto. Pero, por otro lado, yo la verdad, desde mi punto de vista, yo no sé cómo todavía se va a poder aterrizar tanta información y en conjunto para poder partir hacia la planeación. Yo siento que es muchísima la información. Sin embargo, pienso de dos maneras. Una, que sí se puede llevar a cabo. Yo no sé en qué tiempos, eso es lo que me preocupa, los tiempos en que se va a poder realizar toda esta gama de información y aterrizarla para hacer una planeación. Y de qué manera colaborativamente entre todo el plantel docente, pues ponerse de acuerdo para pues, hacer prácticamente el programa analítico. Ahora, desde otro punto de vista, yo veo que, por ejemplo, en secundarias tienen otras áreas ahí que los apoyan, ¿no? Como los de trabajo social, psicólogos, etcétera, ¿no? Y yo creo que mucho de esto que hay aquí, digamos, en primaria, donde es un poquito más grande la cantidad de alumnos, pues siento que hay mucho del diagnóstico pues, que pertenecen a otras áreas, ¿no? Que deberían hacerlo otras personas. Y claro, esas personas nos tendrían que apoyar para decirnos, miren, está pasando esto y lo otro, y desde ahí tomar un punto de vista. Ahora que el docente tome toda esta información, más allá de lo académico, que tiene que ser el diagnóstico académico, nosotros a lo mejor el diagnóstico de la batería que tendríamos que hacer con nuestros alumnos, batería motriz ahí para evaluarlos, todavía hay que analizar lo demás, lo social, lo cultural, la salud, las emociones y todo eso. Yo creo que pues, solo tengo esa preocupación de qué manera se va a poder conjuntar todo esto. Y aunque este es un punto de partida, a lo mejor poco a poco vaya aterrizándose. Esa es mi esperanza de que esto vaya aterrizando un poquito más para lograr un mejor complemento. Esa es mi única inquietud. No sé cómo lo ven ustedes, pero siento que es bastante información para aterrizarla, pero bueno, es un buen punto de partida, eso es lo que quiero decir. No sé cómo lo ven. Pues es la realidad, ¿no? Al final. Pues, Sí. pues es que sí, es en serio, o sea, eso es normal, yo creo que ha sido como muy complicado después de varios años, después de tanto pasar por infinidad de programas y de lo que hemos hecho últimamente, porque casi pareciera que cada sexenio nos han cambiado planes y programas. Y esperemos que este ya sea el último, ¿no? Esperemos que ya empecemos a trabajar, porque como bien lo dices, si empezamos ahorita con estas miras y empezamos a trabajarlo, esto es un proceso que no vamos a lograr llegar ni lograr el 100% de efectividad en el primer año. Es una posibilidad para ir acrecentando y veámoslo así como una escalera. O sea, este primer año, ¿cuántos escalones vamos a lograr subir? Pero siempre con la intención de que de ese escalón en el que quedemos, de ahí vayamos para arriba y no volvamos a bajar. Esa sería la intención. Vamos a encontrar muchos problemas dentro del camino,
cierto. Va a haber muchas dificultades en el camino, también es cierto. Yo estoy contigo, a final de cuentas, los consejos técnicos escolares para poder realizar este programa analítico no dan el tiempo real de debate con los compañeros para poder llegar a realizar realmente lo que funciona con esto. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer? Primero, pues un buen salario, ¿no? Ese es general. Si me otorgas un buen salario, no necesito un segundo trabajo. Por lo tanto, como no necesito un segundo trabajo, por obvias razones, aunque tú me exijas o no me lo exijas, yo puedo dedicar un tiempo extra a poder hacer esto. Pero hay muchos compañeros que tienen dobles plazas, hay muchos compañeros que trabajan en la mañana y en la tarde porque no alcanza. Entonces, tampoco puedes exigirles, tampoco puedes decirle, oye, aquí tienes que estar. Entonces, ¿es un programa ambicioso? Sí. ¿Tiene que cambiar? Sí, pero no solamente tiene que cambiar la idea del magisterio para poder ir avanzando, sino también tiene que cambiar, en la efectividad, en las leyes, en cuanto a la organización, en cuanto al funcionamiento de la misma planilla, de la misma docencia, para que obviamente nosotros, al tener ese beneficio, podamos seguir avanzando y otorgar un extra a ese proceso. Fíjate que algo, ay, perdón, Checo, pasa. Gracias. Algo de lo que, no, es que justo iba a hablar de esto. Algo que se nos estaba pasando o que no recuerdo si mencionamos al inicio es que tenemos que recordar que el diagnóstico lo podemos hacer a partir de diferentes instrumentos que al final los docentes como colegiados vamos a decidir qué instrumento vamos a utilizar para recabar estas preguntas, esta información, estas respuestas y que tiene que ir relacionado obviamente a nuestro contexto. Yo les decía, no es necesario tener 15, 10, 20 preguntas. Muchas veces en una dimensión, si hacemos una buena pregunta con 2, 3 preguntas, para que no se viera tan tedioso, podríamos lograr cubrir este requerimiento que al final nos va a dar luz para nuestro trabajo. Yo la verdad es que luego no estoy en una escuela que digamos, ay, todo es amor y armonía, pero hemos visto que van resultando las cosas y eso a la vez nos anima a decir, bueno, sí es difícil, sí es pesado, pero no es imposible. Quizá en el primer diagnóstico no nos va a salir así maravilloso y claro como lo queremos, pero sí vamos a ir poco a poco teniendo más información. Y les decía que en relación a esto que pasó ahorita, porque el diagnóstico básicamente y su fundamento es la comunicación asertiva. ¿A qué me refiero yo? Muchas veces damos por sentado que yo conozco a la comunidad. Decimos, no, ese niño viene así porque seguro le pegaron. Y en realidad es que no es solamente que le pegaron, sino falleció un familiar, no tienen para comer, viajó todo el fin de semana, no durmió bien. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no conocemos un poquito más su realidad, su economía, sus emociones, su contexto, con quién vive, si se quedó solo el fin de semana. Pero como tenemos ideas preconcebidas, decimos, es por esto. Y al momento en que yo hago esta pequeña investigación en mi diagnóstico, pues puedo tener un poquito más de luz y claridad para saber, no, hoy no trabajaste, tienes 5 en la clase porque no participaste, o 6 porque no se puede reprobar. Y entonces, como no participaste, ya tienes esta calificación. Pero si yo realmente entiendo de cómo viene y por qué está así, y obviamente que tampoco es estar acariciando y todos los días, ay, pobrecitos, ay, y nunca van a aprender o nunca van a trabajar. No, sino más bien es ajustar nuestras estrategias para cómo vamos a trabajar. Y les decía, no nos va a quedar quizá claro en el primero ni completo en un diagnóstico inicial, pero tenemos el ciclo escolar para ir ajustando. Todo lo que hagamos al final de cuentas, cualquier intento, incluso un simple intento, va a generar movimiento y el movimiento genera cambio. Entonces, en el momento en que nosotros hagamos ese pequeño switch, ese pequeño cambio en las formas en que cada año recibimos al alumno sus documentos, ¿cómo se llama el de salud? Su certificado médico que no lo dan. Gracias, firme aquí, pague su cuota, váyase a su casa. Si modificamos desde ese primer momento en cómo recibimos a los alumnos, quizá el ciclo escolar pueda verse un poquito modificado también y resuelto. No es fácil, yo se los decía, muchas veces tenemos escuelas que ni buenos días nos decimos entre los compañeros o por educación solo los buenos días nos damos.
y no sabemos o no podemos, no logramos terminar de trabajar en equipo. Es complicado, es muy difícil, sin duda. Pero les decía, el mínimo intento que podamos hacer, pues yo creo que pudiéramos tener un poquito de diferencia en los procesos que estamos teniendo. Y seguro va a venir otro programa, entonces más o menos ir aprendiendo a trabajar de diferentes maneras es lo que creo que rescataría. Bueno, sí, pues buen punto de vista de aquí también de compañera Ana y ya como que nos aterrizó un poquito, ¿no? De lo que se puede lograr. Claro que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y también comentar, muchas de estas situaciones van a caer en yo lo percibo, no creo que sea un hecho. O sea, muchas veces van a caer en la intuición los maestros al hacer el diagnóstico, al hablar y en vez de buscar otras, o sea, hay diferentes fuentes hasta de la propia INEGI, pero muchas de las situaciones van a salir de la propia intuición, más que nada los maestros que ya tienen mayor experiencia en la escuela, ¿no? Y otros, pues, que a lo mejor desde su percepción lo van a realizar. Y claro, de esa percepción hay que confirmarla, investigando un poquito más qué está pasando con los alumnos. Pero pues, bueno, yo creo que es un buen punto de partida, aunque yo creo que hace falta muchísimo. Yo lo siento algo extenso para lo que dice NEM, la nueva escuela mexicana, que en sus acuerdos ahí en la Ley General de Educación dice que pues al docente pues darle menos carga de administrativa, de carga de trabajo en ese aspecto y que se centre más en lo educativo. Entonces yo siento que sí es parte de, pero creo que lo cargas un poquito al docente de información y de cómo aterrizar todo para realizar. Y así como decía nuestro compañero Osvaldo, pues a lo mejor también influye de que muchos docentes no le dan el trato directo solo a la escuela, sino que tienen la preocupación económica para sacar adelante a su familia y tienen otros trabajos, como una canción del Tri, por las mañanas vende jugos y por las noches hot doquero, ¿no? Entonces, en esta parte, pues hay que, sería bueno que la Secretaría de Educación pues, se preocupara también por esos esquemas ahí laborales. Pues bueno, entonces yo creo que por esa parte sería todo para cerrar la parte del diagnóstico y bueno, vamos a buscar la mejora. Antes de que cerremos, ya voy a decir acá Armando, pero yo creo que al final de cuentas, en unos años, cada estado va a hacer su propio programa de estudios. Aquí lo dejo grabado. Sale, ahí vamos con Armando. Adelante, Armando Osvaldo. Ya para que cierre. Bien, nada más acordar algunas cosas, sobre todo porque luego las autoridades, en este caso hablando de manera directa, supervisores, las personas que llegan, directores, ¿sí? Permiten que les digan que forzosamente se tiene que realizar el diagnóstico con un formato en específico. No es cierto, no es cierto. El formato que realicemos es el formato en el que ustedes y que como escuela lo decidan, porque tal, dado el caso, puede ser así. Ahorita hay un formato que se está compartiendo muy similar al que ahorita pusimos, donde pusimos las preguntas, y en la parte de abajo ponen fortalezas y las problemáticas, ¿sí? O sea, ese es el formatito tal cual que se está compartiendo, que si no mal recuerdo, creo que es el del doctor Sergio Tobón, que es el que ha compartido para, ¿cómo se llama? Para la realización para todos, pero recordemos que no es obligatorio. Platicaba yo la otra vez en mi escuela con un profesor y quedábamos en la organización y decíamos, ¿por qué no hacemos un diagnóstico tipo FODA? Podemos hacer un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de toda la escuela. Normalmente en el FODA nos centrábamos al trabajo que tenía que ver de un solo alumno o un grupo. Pero también el FODA se puede enfocar a una comunidad y puede ser todavía más extenso y más enriquecedor, porque justamente recordemos que la parte de oportunidades y de amenazas es la parte en la que tú, maestro, te dejas expresar esas necesidades que realmente existen dentro de la escuela. Entonces, regresando a lo que nos decía nuestra compañera Ana, no satanicemos lo que ya existe. Hay posibilidades de hacer las cosas con algo que ya conocemos. Podemos hacer un diagnóstico desde esta perspectiva, desde esta forma, que lo aprendimos a trabajar, que ya sabemos cómo se realiza y que por obvias razones nos puede ser enriquecedor a tal grado de que nos puede ser el sustento de ese programa analítico que vamos a realizar.
Y por cierto, antes de que me quiten la palabra y nos vayamos con nuestros compañeros, solamente por cierre y por el último decirles, recordemos que de aquí, en los siguientes videos, vamos a irnos al segundo plano, que sería el siguiente video donde está la contextualización, donde vamos a elaborar aquí en nuestro video el programa analítico, para que en el tercer plano ya empezamos a hacer un ejemplo con respecto a las actividades cuando las llevemos a cabo con los compañeros en codiseño y de manera individual en la escuela. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Aquí los vemos. Que si se les hizo largo el diagnóstico, bueno, y la contextualización de saberes, en el caso de nosotros es un poquito complicado porque tenemos a todos los grupos, pero nos vamos a enfocar en el campo formativo que corresponde, ¿no? Que si no saben cuál es en el que está educación física, los invitamos a ver el video que tenemos sobre la ubicación de la educación física en el programa de 2022 y ahí van a ver en qué campo formativo estamos. Nos vemos en el siguiente video, ya con los comentarios de los últimos comentarios que hicimos. Creemos que quedamos bien barridos y bien limpios. Gracias, Armando, gracias, Checo. Si no hay más que comentar, besos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Un gusto y un placer, compañeros. Bye. Bye. Like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.